Así que bueno, quiero invitarte en esta mañana a ir un poco más profundo sobre un tema que estuve predicando ya este miércoles. No sé si alguno estuvo el miércoles, ¿sí? Los que estuvieron el miércoles saben que estuve hablando acerca de la santidad. Estuve hablando acerca de la santidad y es un tema tan profundo. Te diría que si no estuviste lo vayas a ver, pero estamos teniendo hoy un pequeño problema con el canal de YouTube que confiamos se va a solucionar en las próximas horas. Por eso te voy a tratar como de dar una introducción si no estuviste o un resumen para pararme desde acá hoy en esta mañana para hablar acerca de algunas claves más para la santificación. Claves para la santificación, ese es el tema de nuestra mañana. Pero primeramente quiero hacerte como un resumen de lo que prediqué este miércoles, porque es como una introducción a esto. Son dos dimensiones de la santidad. Dos dimensiones de la santidad. Y hay un pasaje que lo resume muy bien, que no lo mandé, está en Hebreos, lo leí sí el miércoles, que dice en pocas palabras que por el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos para siempre, pero que nos está santificando. Es como que la obra de la cruz del Calvario, la entrega de Cristo, la ofrenda de su vida, abrió la oportunidad de que aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón seamos apartados y separados para Él, y desde el inicio en el que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, seamos llamados santos por Dios, a pesar de que hayan cosas en nuestra vida que todavía están inconclusas. ¿O no te pasó a vos que tenés un tiempo en el Señor que hubieron, no sé, pecados que no dejaste de toque, ¿no? Hay cosas que no se rompieron al instante. El orgullo te acompañó como un tiempito más, ¿no? Hasta que lo venciste. O la envidia, o la mentira, o la lujuria, o lo que sea con lo que el enemigo te estaba atando. Y este pasaje de Hebreos es muy revelador porque dice que Él nos hizo perfectos, pero al mismo tiempo nos está santificando, ¿no? Esas son las dos dimensiones. Son las dos dimensiones. Cuando estamos haciendo alusión a perfectos, estamos haciendo alusión a santos, ¿no? En la Biblia siempre se suele utilizar como un sinónimo, pero es loco que Él diga que nos hizo perfectos, pero a la vez nos está santificando. O sea, nos hizo santos, pero a la vez nos está purificando, nos está perfeccionando. Porque se dan estas dos dimensiones. De pronto la santidad es parte inherente de nuestra identidad. Yo por ser hijo de Dios soy santo. Dios me ve así porque me ve a través de la sangre de Cristo. Me ve a través de la sangre del Cordero. No es algo que yo me haya ganado por mérito propio. No es porque yo me forcé y de pronto soy, no sé, una mejor persona o vencí el pecado tal o cual. Yo con mis propias fuerzas no lo podía hacer, pero Cristo, que era perfecto, se entregó por mí para que a través de su gracia yo pudiera ser visto como santo. Y cuando yo acepto esa realidad y me apropio de esa identidad, a la par el Señor va trabajando en mí. Dice que el Señor nos da a su Espíritu, al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el que trabaja en nosotros para perfeccionarnos. Decirle a la persona que tenés al lado, sos templo del Espíritu Santo. Escuchá, y ese Espíritu Santo que habita en vos es el que te está susurrando constantemente, che flaco, cortala con esto, ¿eh? Esto está mal. Amiga, deja de ser tan chismosa. Eso está mal. Es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros y nos susurra, nos convence, nos hace sentir así. Hicimos algo y de pronto sentías dentro de tuyo, ¿qué hice? ¿Para qué dije eso? Esas son las dos dimensiones de la santidad. Ahora, en esta mañana quisiera que meditemos en Efesios capítulo 2, porque cuando yo estaba haciendo ese otro mensaje, me salió este mensaje, porque la palabra es tan rica, ¿no? Pero Efesios capítulo 2, lo que muestra básicamente es cómo era nuestra vida cuando estábamos atados al pecado. Y a través de entender cómo era nuestra vida cuando estábamos atados al pecado, yo quiero que entendamos cómo debe ser nuestra vida ahora que estamos siendo vistos por Dios como santos. ¿Cómo debe ser nuestra vida?
Por eso yo creo que si nosotros sabemos hoy tener nuestro corazón abierto y escuchar la voz del Espíritu Santo, vamos a poder sacar de acá algunas claves para crecer en santidad. Vamos a comenzar a leer esto y por ahí a desarmar un poco todo lo que este pasaje de las Escrituras tiene para darnos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Ahí voy a seguir, pero quiero empezar parándome en una verdad que ya arranca en la primera frase. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y en sus pecados. ¿Qué produce en nosotros el pecado? Produce en la vida de todo aquel que lo practica muerte espiritual. El pecado es todo aquello que yo pienso, digo y hago que es contrario a la voluntad de Dios. El pecado puede ser algo contra mi prójimo, puede ser algo contra Dios o puede ser algo contra yo mismo, contra uno mismo. Repito, pensamientos, palabras y acciones, todo lo que sale de mi ser. El pecado, como es contrario a la voluntad de Dios, lo que hace es generar una barrera entre nosotros y Dios que produce en nosotros muerte espiritual. Y algo que es importante que sepas es que la muerte espiritual repercute en muerte en otros ámbitos, ¿no? Uno se encuentra, por ejemplo, mucha gente que dice: ¿por qué Dios permite tal o cual cuestión? En esta semana, o la semana pasada, no me acuerdo ya cuándo fue, falleció muy trágicamente, fallecieron 2 argentinos, entre otros, en total 6 personas, en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro. ¿Ustedes escucharon eso? Uno de esos yo lo conocía por redes sociales, porque tenía un humor bastante bizarro, ¿no? Que era el famoso Gaspi, ¿no? Y era un tipo que en esta última temporada se había hecho aún más conocido, porque de alguna manera se sacó la careta y empezó a contar cómo el personaje se le había comido a su persona. Y la verdad que es algo no tan usual de ver, ¿no? En redes sociales, como que él hubiera abierto su corazón. Era un tipo, por supuesto, necesitado de aceptación, con un rechazo marca cañón, que terminó muriendo trágicamente a los 23 años, ¿no? En un choque de helicópteros. Ahora, yo escuchaba a la gente decir: qué injusta que es la vida, ¿no? Por su muerte. Y es la típica cosa que uno suele escuchar cuando de pronto encontramos niños que mueren en conflictos bélicos, que le agarró cáncer a tal o cual que es buena gente. O sea, qué injusta que es la vida. Muchos se agarran y desde ese lugar se vuelven contra Dios. Pero claro, lo que el ser humano a veces desconoce y uno conoce por tener luz espiritual y acceder a Cristo, es que el pecado produce muerte, y la muerte espiritual que produce el pecado repercute en muerte en otros ámbitos. Repercute en muerte de formas que nosotros no podemos prever. De formas que nosotros no podemos prever. Y cuando digo de formas que nosotros no podemos prever, aún se dan estas circunstancias de sentir que gente que es corrupta, de gente que es malvada, de gente que tiene malas intenciones, pareciera que nunca la paga en esta vida. Pero créeme que siempre el pecado alcanza al pecador. Y siempre el que hace el mal, tarde o temprano, o en esta realidad pasajera o en la eternidad, lo va a experimentar. Entonces lo primero que quiero que te quede claro es que el pecado produce muerte. ¿Te queda claro? Y esa muerte es una muerte espiritual. Ahora, lo segundo que de pronto salta a la vista acá
es que las transgresiones y los pecados que conducen a la muerte son parte de la realidad de la gente. ¿Por qué? Porque antes nos conducíamos conforme a los poderes de este mundo. O sea, la gente no sabe que cuando vive una vida de pecado, lo que está haciendo es tener una vida bajo la influencia de Satanás. Yo estoy seguro que vos, antes de conocer a Cristo, no es que agarraste un día, te sentaste en el suelo, hiciste un pentagrama, prendiste una vela negra y trajiste tierra del cementerio y dijiste, Satanás. El grueso ni siquiera estaba en ocultismo ni se le cruzó. Pero eso no te quita estar bajo la influencia de Satanás. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que todos aquellos que vivíamos lejos de Cristo Jesús, fácilmente éramos influenciados por el enemigo para llevar la vida que llevábamos. Hay gente que se confunde, porque dice, no, yo con Satanás nunca me metí, por las dudas tampoco me iba a meter. No, pero escúchame, si vos no tenías a Cristo, Satanás estaba metido con vos y vos estabas metido con él. Nunca te diste cuenta del asunto. Ese es el problemita. Y Pablo acá, el apóstol Pablo lo explica tan bien, porque dice, ustedes andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna en las tinieblas. El que gobierna las tinieblas. Fíjense que el enemigo lo que hace es conducir nuestra vida por el pecado para producir lo que él desea producir, que es muerte. Él quiere nuestra muerte. Jesús lo resumió así: Satanás vino a robar, a matar y a destruir. No vino a hacer otra cosa. Robar, matar y destruir. Sea como sea, tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida material, tu vida familiar, el ámbito que sea, Satanás lo quiere ver muerto, destruido. Es importante que tengamos luz de esto. ¿Por qué? Porque es la contraposición a la vida de santidad. La vida de santidad en nosotros produce vida, valga la redundancia, ¿no? La santidad en nosotros produce vida. Produce vida, no muerte. El enemigo ya no tiene lugar. Y acá está lo tercero, ¿no? Que es como termina el pasaje, este versículo 2. Según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Un hijo de Dios no puede temer o no debería temer a Satanás. ¿Por qué? Porque este pasaje dice que el enemigo solo tiene poder en aquellos que viven en desobediencia. ¿Saben? Una de las oraciones más usuales que nos suelen pedir cada vez que ministramos acá es por la envidia. Yo lo digo muchas veces esto. Es porque le tienen envidia. Mucha gente pide oración porque cree que alguien le hizo un trabajo. ¿Te puedo decir la pura verdad? Si vos sos un hijo de Dios que vive en obediencia, Satanás no tiene poder sobre tu vida. ¿Me crees? Si vos sos un hijo de Dios que vive en obediencia, Satanás no tiene poder sobre tu vida. Satanás no puede hacer nada que te vaya a hundir, que te vaya a hacer caer. No, Satanás no puede hacer nada. No significa esto que uno no tenga problemas. Y si querés saber más acerca de este tipo de procesos que Dios nos permite atravesar, lee Caos. No te voy a predicar de eso hoy, porque Caos trata sobre eso. Pero, claro, hay gente que vive atemorizada porque el enemigo se meta. Y yo hoy quiero, por favor, que abraces esta verdad. Si vos vivís en obediencia a la voluntad de Dios, Satanás no tiene poder sobre tu vida. Satanás no tiene nada para hacer. Que te envidien lo que quieran. Que te hagan el trabajo que te quieran hacer. Te va a resbalar. No te va a hacer nada. No va a pasar nada, ¿entendés? Y ni siquiera para esto hace falta hacer
una guerra espiritual como más pro. Te estoy hablando de que estás cubierto con la sangre del Cordero si vivís en obediencia. Cristo Jesús ya murió, venció y nosotros avanzamos en victoria. Ahora, es importante tener luz acerca de esto porque esto rompe muchas mentiras. Muchas mentiras con las que el enemigo quizás está queriendo atarnos. Ahora, quizás la clave para muchos de ustedes es, y algunos se lo deben estar preguntando, ¿será que yo vivo en obediencia? Hay cristianos desobedientes, ¿eh? Hay cristianos desobedientes. Ahora, vamos a ser francos. Venimos de la desobediencia. Por eso a muchos nos ha costado horrores obedecer. Venimos, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, o sea, nuestra naturaleza ajena a la santidad, es una naturaleza que tiende a la desobediencia. Tiende a la desobediencia. Desobediencia a autoridades, desobediencia a la voluntad de Dios. Por eso, cuando uno abre su corazón a Jesús, una de las cosas a tratar para la santificación es ser obedientes, aprender a obedecer. Pastor, pero a mí me molestó cómo me lo pidió tal. Obedecí, o sea, vos dejá que Dios se va a encargar del temperamento de tal. Aprende a obedecer. Fíjate lo que Dios te esté pidiendo en este tiempo. ¿Lo podés obedecer? ¿Podés hacer lo que Dios te pide en esta temporada? Si Dios te estaba pidiendo que te levantes a tal o cual hora a orar, si te estaba pidiendo que des algo a tu prójimo, si te estaba pidiendo algo específico, vos lo podés obedecer, porque mucha gente sabe lo que debe hacer. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Que todo aquel que no hace lo que sabe que tiene que hacer, le es considerado pecado. El pecado no es solamente una lista de cosas que podemos aprender en la Escritura y están bien. O sea, yo voy a la palabra y yo puedo aprender, por ejemplo, que el orgullo está mal, que codiciar lo que tiene mi prójimo está mal, que mentir está mal, que robar está mal. Yo lo sé la lista de pecados. Pero cuando el Espíritu trabaja en mí, hay cosas que se me comienzan a revelar que son mucho más profundas acerca de la vida a la cual yo he sido llamado. Y ahora voy a llegar a eso. Vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Están conmigo acá? Dice el versículo 3, en ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos. Está hablando de la vida pecaminosa, ¿no? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Quiero pararme de vuelta acá. Está nombrando tres cosas el apóstol Pablo, que eran parte de la vieja vida de todos nosotros. Tres cosas. La primera es que vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Segundo, que vivíamos impulsados por una voluntad carnal. Deseos, voluntad. Y dice que seguíamos nuestro propio propósito. En el original, en realidad, del griego es dianoia. Por eso vas a encontrar que otras versiones lo que dicen es pensamiento. O sea, refiere a una mente que está cautiva por el pecado. Pensamientos que están cautivos por el pecado. Deseos, voluntad, pensamientos. ¿Querés saber cómo es una vida atada al pecado? Acá el apóstol Pablo estaba mostrándolo con claridad. ¿Qué me llevaba a mí antes a vivir esta vida alejada de Dios? Poniéndole una barrera a Dios que no me permitía verlo, ¿no? Recuerden que la Escritura dice que sin santidad nadie ve a Dios. Y este sigue siendo el problema de muchos cristianos que en realidad son fieles en querer insistir, pero nunca logran ver a Dios o experimentar a Dios a causa de la falta de santidad. Ni siquiera logran creer, como aprendíamos el otro día, que son santos, Dios los ve así, y menos logran perfeccionarse porque no permiten romper estos patrones. Yo creo que acá hay tres claves que el Señor nos permite tener para la santificación. Primero, examinar cuáles son nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestros deseos? Por ejemplo, antes en la vieja vida que teníamos, deseábamos algo pecaminoso
y luego simplemente concretábamos ese deseo. Fíjense que cuando hablamos de deseo estamos hablando de algo tan almático. En realidad, estos tres conceptos que el apóstol Pablo usa, si yo dividiera el ser humano en espíritu, alma y cuerpo, son claramente reflejos de un alma que está cautiva. Deseos, voluntad y pensamientos. Bíblicamente hablando, el alma es claramente la que mejor como contiene estas tres cuestiones, ¿no? El deseo, el desear algo. Sin Cristo deseábamos cosas que no sabíamos que nos conducían a muerte espiritual. Aquel que no tiene su vida rendida a Cristo constantemente está deseando lo malo. Deseando algo que es contrario a la voluntad de Dios. Como muchas veces lo digo, te lo vuelvo a repetir, por favor, sacate el concepto que ser pecador es sinónimo de ser mala gente. Hay gente muy buena que está atada al pecado. Que no te haga mal a vos no significa que sea buena persona. Que vos no le hayas hecho mal a otros no significa que fueras bueno delante de los ojos de Dios. Porque alguien bueno o alguien malo delante de Dios, en realidad pasa por la vida pecaminosa. Y la vida pecaminosa es si hago o no la voluntad de Dios. Yo puedo tratar bien a todo el mundo y estar enemistado con Dios. ¿Me seguís? Entonces, ¿cómo eran tus deseos antes de conocer a Cristo y cómo lo son hoy? ¿O te seguís dando cuenta que hay deseos en tu vida que nada tienen que ver con los deseos de Dios? ¿Ah? Trata de ponerte a pensar porque esto es introspección. Mírate hacia adentro. ¿Cómo son tus deseos? ¿Qué deseas? Pastor, quiero que se muera esa persona. Bueno, no está bueno lo que estás deseando, ¿eh? Sería. O sea, digamos, no está bueno. Hay gente que tiene deseos, conoce a Cristo, pero tiene deseos que lo que reflejan es que el alma todavía está cautiva por el pecado. Hay cosas que no han sido perfeccionadas. ¿Me explico? Envidia, orgullo. ¿Qué deseas? ¿Tus deseos están acorde a los deseos de Dios? Yo creo que acá hay algo muy profundo que nos debería llevar a examinarnos. La naturaleza pecaminosa, y esto es importante entender, la naturaleza pecaminosa es una realidad espiritual en todo ser humano que provoca una tendencia al pecado. La Biblia, cada vez que vos leas en el Nuevo Testamento, lo llama o naturaleza pecaminosa, según la versión, o naturaleza carnal. Cuando vos leas carne en la Biblia, no leas cuerpo, porque no hace referencia al cuerpo. La carne no es el cuerpo. La carne es una realidad espiritual que está en todos nosotros que nos inclina al pecado, nos impulsa al pecado. Y te voy a decir algo más profundo de lo que hoy no te estoy predicando, no te vine a predicar eso, pero es importante entenderlo. Esa naturaleza pecaminosa, dice también el apóstol Pablo en otra de sus cartas, convive con una naturaleza que ama hacer la voluntad de Dios. Cuando uno abre su corazón a Jesús, la naturaleza pecaminosa convive. Es como si, cuando digo convive, es como que está latente. Hemos muerto esa naturaleza, pero si nosotros no sostenemos una vida en el espíritu, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, apenas puede, saca la mano de la tumba y vuelve. Por eso si vos dejás de orar, si dejás de congregarte, si dejás de buscar, a la primera de cambio no vas a hacer las cosas malas que hacías antes, vas a hacer cosas peores. Porque el viejo hombre vuelve como zombi recargado. Que el zombi parece que es peor que cuando estaba vivo. Jesús habló de esto diciendo que cuando un espíritu se va de una casa, si llega a volver y lo encuentra vacío, va, busca 7 peores y se viene con todos los pibes. Terminás siendo un desastre peor de lo que alguna vez fuiste. Pero mirá esa realidad, esta realidad. La naturaleza pecaminosa está ahí latente.
si vos naciste de nuevo en Cristo, resucitaste en Él, como ahora vamos a aprender, si te tomaste de la victoria de la cruz y estás hoy abrazando la santidad como tu identidad y siendo perfeccionado por su Espíritu, si no sostenés una vida espiritual, esa vieja naturaleza, esa naturaleza carnal, ese viejo hombre, a la primera de cambio va a querer volver. Por eso uno siempre debe cuidarse de los pecados que nos ataron en el pasado. ¿En dónde tuviste problemas? Y no seas tonto, Satanás va a volver con lo mismo. Tuviste problemas en el área sexual y te da ciertos permisos. ¿Quién te crees vos? ¿Tan fuerte te crees como para pensar que con tus propias fuerzas vas a poder caminar en la cornisa sin caerte? No. Escúchame, aún si vivís en santidad es por la gracia de Dios. No son ni siquiera nuestras propias fuerzas las que nos capacitaron para vencer al pecado. Ahora vamos a ver eso. Pero es tan importante entender esto. ¿Y hasta cuándo, pastor, va a estar latente esa vieja naturaleza? Hasta que Cristo Jesús vuelva y nos dé un cuerpo glorificado. Yo ya prediqué alguna vez acerca de esto. La doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental de nuestra fe. Porque aunque refiere al fin de los tiempos, la iglesia siempre lo tuvo como una enseñanza fundamental para entender lo que nos pasa hoy. Tenemos luchas, Pablo decía, hago lo que no quiero. Como que hay una lucha dentro mío muchas veces que si yo no me atajo a vivir una vida espiritual, apenas me descuido, me salta el indio de vuelta. ¿No? Hay una lucha, ¿y hasta cuándo esa lucha va a estar? Hasta que parta con el Señor, tenga un nuevo cuerpo, cuando resucite, si he partido, o que Cristo Jesús venga y sea transformado. La Escritura dice que en el fin el Señor nos dará un cuerpo glorificado y ese cuerpo ya no va a tender al pecado. Ese cuerpo va a amar la santidad y va a tender a la santidad y no va a ser un esfuerzo en ningún sentido. Pero quiero volver a esto, ¿no? Estaba hablándote de deseos. Todo esto que te acabo de decir es un paréntesis. Estaba hablándote acerca de los deseos. ¿Son tus deseos conforme a los deseos de Dios? Lo segundo que Pablo menciona es la voluntad. La voluntad. La Nueva Versión Internacional lo que dice es que vivíamos impulsados siguiendo nuestra propia voluntad. La mayoría de nosotros vivimos por mucho tiempo pensando que hacíamos nuestra propia voluntad. Y algo que uno aprende en las Escrituras es que nuestra propia voluntad, en realidad, es la voluntad de quien nos conducía, o sea, de Satanás. Somos libres para decidir, pero no nos damos cuenta que somos esclavos del pecado. Éramos supuestamente libres. No, pero yo quiero hacer esto. A mí me gusta. A mí me gusta hacer esto. Y puede ser en cosas banales. No sé, a mí me gusta ir al gimnasio todos los días. Estoy teniendo los tubos más grandes del mundo. Vos pensás que ciertas cosas son tu propia voluntad, pero cuando te pones a escarbar en la realidad espiritual que está detrás, lo que te das cuenta es que no estabas haciendo tu propia voluntad. Hay decisiones que tomaste, pasos que estás dando, que lo que tienen es al enemigo detrás con tal de correrte de tu propósito, con tal de correrte de la voluntad del Padre. Ojo, porque hay muchos hijos de Dios que pudieron haber renunciado a muchos deseos que tenían antes, sin Cristo, pero que siguen haciendo cosas según un criterio contrario a la voluntad de Dios. Vos lo que haces, ¿lo haces porque es la voluntad de Dios o porque se te cruzó por la cabeza? Hay cosas que yo sé que son la voluntad de Dios porque la Escritura me es clara. O sea, por ejemplo, yo sé, ayer cumplí 10 años de casado. Yo sé que ser fiel a mi esposa es voluntad de Dios. ¿Querés que te cuente por qué? Porque voy a la Biblia, la abro y dice la Escritura, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Si alguno acá me dice, como me ha pasado de conocer en todos estos años, no, pastor, gente, a mí me han hablado personas de que oraban por el amante que tenían para ver si era la voluntad de Dios. Si se me permitiera matar como pastor, mataría. Pero no. Está mal.
Bueno, hay cosas que yo sé que están mal. O sea, yo no puedo vivir mintiendo si yo voy a la palabra y me dice que mentir está mal. Yo también descubro que muchas cosas que en la Escritura no son explícitas, sí son implícitas. ¿Querés que te tire un par, por ejemplo, que mucha gente hace? Mete la pata y después consulta. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? ¿Vos sabías que en la Escritura, con quien hagas una alianza o un pacto, tiene el poder de arruinarte el propósito o arrimarte el propósito? Yo doy gracias a Dios por la pastora Abigail, porque creo que nadie más bancaría la vida que uno lleva. De servicio o de entrega o de cosas por el estilo, ¿no? Cumplimos 10 años de casado, no comer en tu aniversario, cosas así raras, ¿no? Que es parte de la vida que uno tiene. Y sí, ¿cómo va a decir? Están re locos ustedes. Y bueno, por eso me casé con ella, ¿viste? Porque estamos locos. ¿Por qué? Porque en realidad uno muchas veces ve gente que pide auxilio en situaciones en donde vos ya estás viendo que la cosa, o sea, ya tomaste una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo te ayudo? Hay gente que toma decisiones y después trata de remediar y lidiar con las consecuencias, a ver cómo hacemos. Casarse tiene un sentido tan trascendental. Y a veces en la Biblia no está tan explícito, pero sí está implícito. Sí está implícito. Mudarse. ¿Vos le preguntás al Señor si te tenés que ir a vivir a Córdoba porque te salió un trabajo? Si te tenés que ir a vivir a Buenos Aires, si te tenés que ir a vivir a Posadas porque te salió una oportunidad. ¿Vos sabés que bíblicamente que te salga un trabajo no dice nada? Lo más importante acá es si Dios está detrás de la decisión que vas a tomar. Dios está detrás de la persona con la que te casaste. Dios está detrás con que te mudes. Y vos decís, che, pero ¿por qué es tan trascendente mudarse? Y mirá, Abraham, el padre de la fe, en Ur, en su ciudad natal, no pudo ser el padre de la fe, ni pudo ser heredero de las promesas, tuvo que irse a la tierra a la que el Señor le mostró. Si mis padres quizás se hubieran quedado en Quilmes Oeste, yo sería un pibe de conurbano y andás a ver dónde estaríamos. Hace no mucho tiempo, mis viejos, se nos ocurrió googlear la iglesia que pastoreaban en Quilmes. Está exactamente igual que hace 30 años cuando vinimos acá. Las mismas 4 paredes, los mismos 10 gatos locos. Pero acá estamos, haciendo la voluntad de Dios. Hay decisiones que deberías preguntarte vos, ¿las estoy tomando conforme a la voluntad de Dios o conforme a mis deseos o conforme a mi voluntad? Y acá otra cosa clave para examinar nuestra santificación. Si vivo haciendo la voluntad de Dios o vivo haciendo mi propia voluntad, ¿cuál es el modelo que Cristo Jesús nos mostró? ¿Cuál es el modelo? Hebreos lo dice en un versículo que cita del Antiguo Testamento. Y dice que cuando Cristo entró al mundo, dijo, sacrificios y holocaustos no te apetecen, aquí me tienes, vine a hacer tu voluntad. Dicen que eso, Hebreos dice que eso Cristo proclamó con su vida, porque ese es el modelo de Cristo. Vivir para hacer una voluntad superior. Vos y yo vivimos para hacer una voluntad superior. No vivimos ya para nosotros mismos. Lo que era nuestra supuesta propia voluntad, en realidad a quien tenía detrás es al enemigo. Influenciándonos y guiándonos a muchas de las cosas. ¿Vos sabés que vos podés ser exitoso por decisiones que tomaste, pero no necesariamente estar en la voluntad de Dios? Exitosos en términos humanos. Gente, acá vienen personas que tienen mucha plata porque fueron exitosos en términos humanos en negocios y son grandes infelices. El que no tiene piensa que si tiene va a andar bien. El que tiene, ni lo que tiene le alcanza.
Porque cuando vamos al mundo espiritual nos damos cuenta que hay cosas que trascienden lo material y aún trascienden lo emocional. No nos va a completar lo que el mundo persigue como éxito. Lo que el mundo persigue como éxito en términos espirituales muchas veces es fracaso. Amén. Tercero, pensamientos. Dianoia. Pensamientos. Fíjense que todo lo que está en nuestra mente, ideas, intenciones, es lo que primero se concibe y luego me lleva a pecar o me lleva a hacer lo correcto. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús habló acerca de la infidelidad, dijo, mira, no te hace falta acostarte con alguien para ser infiel a tu esposa o para ser infiel a tu esposo. Con que te acuestes acá, con que en tu mente hayas concebido ese pecado, ya pecaste, ya está. ¿Por qué? Porque en realidad lo que surja en tu mente, lo que suceda en tus pensamientos, te va a llevar a la vida que tenés, a la práctica, a lo que haces. Por eso hay un proverbio muy, muy revelador que dice, tal como es él en su corazón, así es. Tal como somos, en nuestro pensamiento, así somos. O sea, lo que sucede en el ámbito de tus pensamientos determina cómo vas a hacer. Lo mismo extrapolarlo a la santidad. Por eso hay un versículo hermoso que dice, en todo lo que es bueno, en todo lo que es santo, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de alabanza, en eso piensen. Si nosotros podemos llenarnos de los pensamientos que hay en la mente de Dios, lo que vamos a concebir siempre con nuestra vida es santidad, es pureza. Todo lo que hagamos será conforme a la voluntad de Dios. Nuestros deseos van a ser un reflejo de sus deseos. Y no vamos a hacer nada guiados por el príncipe de este mundo. Ahora quiero terminarles de leer este pasaje para ir yendo a una conclusión. Dice desde el versículo 4 que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, hasta ahí había hablado acerca de la vieja vida, pero ahora está hablando de lo que pasó cuando nos encontramos con Cristo. Por medio de su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Repite, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, o sea, no es mérito nuestro, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¡Wow! Esta es la transformación que nos santifica. Por la gracia y la misericordia de Dios. Pablo lo repite 2 veces. Por gracia ustedes han sido salvados. Lo primero que quisiera hablarte, antes de concluir en esta última parte, es la gracia de Dios. El gran cambio y una de las claves de la santificación es que se nos revele la gracia. Y cuando digo se nos revele, es que se nos tiene que revelar. No es un concepto para entender intelectualmente, es un concepto para que se nos revele espiritualmente. ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que se derramó cuando el hombre perfecto, Cristo, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nosotros debíamos haber padecido en su lugar. Él tomó nuestro lugar. Y siendo perfecto, se entregó por nosotros para que tuviéramos una oportunidad de ser perfeccionados. Gracia es comprender que Él hizo algo por nosotros para que nosotros, al estar en unión con Él, pudiéramos disfrutar de lo que Él es, de su perfección, de su victoria. La gracia no es solamente lo que a mí me da garantía de que mis pecados han sido perdonados.
Cuando Pablo dice, por gracia ustedes son salvos, y lo repite 2 veces, también está diciendo, por gracia ustedes son santificados, por gracia ustedes son sanos. O sea, tienen un regalo inmerecido, no son sus méritos. Vos podés tratar de ser el mejor padre, vos podés tratar de ser la mejor madre, la mejor persona, vos podés tratar de agradar con tus propias fuerzas al Señor, pero hay cosas que hasta que no se te revele la gracia de Dios, que te empodera y te capacita para vivir una vida santa, no las vas a lograr hacer. Muchos de nosotros sabíamos lo que Dios nos pedía, sabíamos en qué debíamos obedecer, pero no nos sentíamos con la capacidad para poder hacerlo. Porque no era con nuestra capacidad, no era con nuestras fuerzas, era con lo que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario. Cuando Él se entregó, nos estaba dando acceso a la gracia. Cuando Él se entregó, nos estaba dando acceso a la gracia. Y esa gracia a mí me permite saber que hoy, si me equivoco, abogado tengo delante de Dios. Por lo tanto, perdón de mis pecados. Soy justificado por el sacrificio de Cristo. No sé qué error pudiste haber cometido en esta semana, pero si vos tenés un corazón humillado y con esta es tu intención en el interior, con arrepentimiento genuino, el perdón está sobre tu vida. Tenemos garantía de ser perdonados. O sea, ser justificados delante de Dios para no perder nuestro vínculo con Él. Pero es esa misma gracia la que está trabajando en nosotros para perfeccionarnos. ¿Y cómo la gracia trabaja en nosotros? Pastor David, ¿cómo trabaja esa gracia? Pablo dice por la fe en unión con Cristo. Yo al poner mi fe en Cristo Jesús y al estar pegado a Él, accedo a su gracia. A mí me encanta este concepto de en unión con Cristo. Pablo en realidad lo usa muchas veces de otra manera. Habla de estar en Cristo. Y es una imagen sumamente interesante. Es como una imagen de posicionamiento, pero en el plano espiritual. Es como si Cristo fuera la plataforma sobre la que estoy parado. Pero no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Vamos a suponer que esta plataforma, si yo me muevo allá, sigue estando acá, sigue estando bajo mis pies, ¿no? Vamos a suponer que esto es Cristo Jesús, ¿no? En términos espirituales, al que está unido a Cristo, cuando camina por algún lado, está posicionado en Cristo. Cuando está en su casa, está posicionado en Cristo. Cuando está en el trabajo, está posicionado en Cristo. Vive en unión con Cristo. Claro, porque hay gente que en realidad tiene una vida de santidad, parece que en ciertos lugares, ¿no? Cuando está en la casa de Dios es santo e inmaculado. Pero cuando está en su casa, santo Cristo. Mejor escondete porque si no ligás el zapatazo. Y así va a su trabajo, con sus compañeros de trabajo se transforma. Con los pibes del barrio se desconoce. Pero el que está en Cristo sabe que su vida está posicionada en un lugar espiritual donde sea que va, está en Cristo. Es una posición espiritual. ¿Me explico? Es una posición espiritual. Trata de imaginártelo así, porque ese es el concepto que Pablo quería transmitir. Es como si Cristo fuera ahora el piso sobre el cual nos movemos. Si vos estás en unión con Cristo, vas a ser perfeccionado. No importa qué cosas hoy te cuesten todavía y debas romper. Si estás en Cristo, su gracia está trabajando en vos. Su gracia está trabajando en vos. Y vas a tener como una intencionalidad de constantemente buscarle, de constantemente estar donde Él está, de constantemente estar donde Él se manifiesta. Esto es tan profundo, tan poderoso. No es una cuestión simplemente semántica, de palabras, de conceptos. No. Son revelaciones tan profundas, tan espirituales. Sinceramente, hoy les puedo hablar con la facilidad con la que les hablo de esto, pero yo por años no entendí nada de esto. Aún habiéndome criado en un hogar cristiano, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando hoy son revelaciones espirituales. La gracia es una revelación. Estar en Cristo es una revelación.
Que nuestra vida cristiana deje de ser simplemente una cuestión de religiosidad. Una cuestión de institucionalidad. Voy los domingos a la iglesia. Muy lindo, ¿eh? Sí, pero el lunes necesitas a Cristo, el martes necesitas a Cristo. Porque si no, la primera de cambio, ese zombie va a volver. La vieja vida que tenías va a volver. Y quizás nunca se terminó de ir. Y lo tenés que matar. Ahora, y con esto termino. Pablo dice que en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos sentó junto con Él en las regiones celestiales. Esto es una imagen, son imágenes, son imágenes para que vos entiendas tu posicionamiento en el mundo espiritual. ¿Cómo arrancamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1? Que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. ¿Y qué dice acá? Que en unión con Cristo, disfrutando de su gracia por la fe que tenemos en Él, fuimos resucitados. Estábamos muertos de nuestros pecados y nuestras transgresiones, pero hoy estamos vivos en Cristo. Y esa vida, en realidad, en otras palabras, es vida en santidad. Ya la muerte espiritual no tiene lugar, por lo tanto, hay muchas cosas en nosotros que estaban mal, en nuestra familia, en nuestra salud, en muchos ámbitos que van a ser contagiados por la vida del Espíritu que comenzó a surgir en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Cristo pasó en mí. Lo que a veces no logramos ver es que cuando Cristo Jesús estaba siendo clavado en el madero, cuando Cristo Jesús estaba levantándose de entre los muertos, había algo espiritual que estaba sucediendo a lo que tenemos acceso cada vez que nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso necesitamos estar en unión con Él. Porque lo que pasó en Cristo pasa en nosotros en sentido espiritual. Morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Todo en la vida cristiana es un simbolismo de esto que sucedió en Cristo. Lo es el bautismo en aguas. Es un simbolismo de muerte, como Cristo murió, y ser levantados es un simbolismo de resurrección a la nueva vida que tenemos en Cristo. Resucitaste junto con Cristo, eso significa que tenés hoy acceso a una nueva vida que tiene a la santidad a la mano. Fácil, te va a resultar fácil agradar a Dios, te va a resultar fácil. Saben, antes cuando estaba atado al pecado, yo pensaba que todo el mundo tenía que estar atado a los mismos pecados que yo, porque pensaba que era difícil vivir la vida que Dios le agrada. Pero aquel que se le revela la gracia, como se me reveló en un momento de mi vida, uno se empieza a dar cuenta que no sabes cómo pasó, pero de pronto haces la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que tuviste que hacer? Permanecer en Cristo, en unión con Él. El miércoles lo hablábamos muy profundamente de esto. El problema de muchos es que a la primera de cambio no se dan cuenta por la culpa, por esto, por lo otro, por las heridas, por lo que sienten. Chao. Lo primero que dejan es a Cristo. El camino de perfeccionamiento en la vida de una persona depende de su permanencia. Permanecer en unión con Cristo. De lo demás Dios se va a encargar. Ay, pastor, pero yo soy muy imperfecto. Pero sí, bienvenido al club. Bienvenido al club. No seas como los que nos mandan a veces mensajes cuando subimos la foto de alguno de ustedes y nos dice, este malandra que va a la iglesia. Y sí, esta es la iglesia de los malandras. Hay gente que se queja de que alguien que hizo cosas malas en el pasado venga acá. ¡Ey! Para eso estamos, sería. No es que hemos abierto las puertas de la iglesia para que los perfectos nos congreguemos. La mesa que Dios ha desplegado delante de nosotros es para sentar a personas que parecían que tenían el camino perdido, pero hemos sido encontrados en Él. Y termina diciendo Pablo que hemos sido sentados junto con Cristo en regiones celestiales. ¿Saben? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que el cielo se abrió y él tuvo una visión y lo vio a Cristo sentado a la derecha de Dios. Es impresionante esto. Y Pablo lo que dice, este mismo concepto de Cristo sentado a la derecha de Dios cuando ascendió al cielo, es un concepto que se repite en el Nuevo Testamento. Y Pablo está haciendo uso de esto. Estamos sentados junto con Cristo
en regiones celestiales. ¿Qué significa esto? Significa que aquel que está en Cristo, en unión con Él, que accede a esta gracia que nos perfecciona y nos justifica, primero está en un lugar de justificación delante de Dios, de aceptación. Si yo estoy sentado junto con Cristo es que el Padre está todo bien conmigo, ¿entendés? Que Dios me ve y sin importar lo que hice, me aprueba. Sin importar de dónde vengo, me justifica. Porque la sangre del Cordero hizo el trabajo por mí. Pero en segundo lugar, este es un lugar de victoria. Cristo Jesús está en un lugar alto, sentado, venció a la muerte, de victoria y de autoridad. Yo tengo autoridad porque estoy sentado junto con Cristo, estoy en una posición espiritual que me facilita avanzar en victoria en la vida. Y miren, la clave de todo esto acá, aún para vencer y caminar en autoridad, está en la santidad. ¿Qué te dije hoy? Que el enemigo solo tiene autoridad y poder en las personas que viven en desobediencia. Por lo tanto, aquel que vive en santidad, camina en la autoridad que Cristo Jesús ganó para él. Vos no solo no vas a poder ser atacado por el enemigo, vos le vas a hacer frente al enemigo. Y el enemigo, cuando te vea, te va a tener miedo. Te va a tener miedo. Amén. La clave está en la santidad. La clave está en la santidad. No tengas por poco vivir una vida que agrada al Señor. Que sea una carga en tu corazón. Hoy podés ser imperfecto en cosas que todavía faltan pulir, ser trabajadas, pero que en tu corazón esté realmente la intención de agradarle. ¿Sí? Dios de los demás se va a encargar.